Pues atravesamos una situación muy complicada. La guerra sigue, esta guerra que pues se le ha dado en llamar la guerra de Calderón, pero desde mi punto de vista es la guerra de Washington porque fue recetada por la DEA en octubre del año 2010 y lo que hizo Calderón pues fue dar rienda suelta a sus instintos y a las sugerencias que le dieron de Estados Unidos. La cuestión es que la guerra sigue, hay que estar claros en que pues para la industria bélica de Estados Unidos pues es un gran negocio porque el 70% de las armas son de Estados Unidos. Por otro lado, la economía pues sigue en crisis y en estos primeros 6 meses de Peña Nieto pues todavía se ha ahondado más esta crisis. Este gobierno no ha dado ningún resultado en ningún aspecto. Ahora Peña Nieto ha anunciado que espera una inversión extranjera por $40,000 millones y eso es para que se le pongan uno los pelos de punta, porque quiere decir pues que va a seguir rematando el país. Los diputados aprobaron ya una reforma al artículo 27 por la cual es posible la venta de playas y de la franja fronteriza mexicana, cosa que es inaceptable y anticonstitucional, pero los diputados han cambiado la Constitución, ahora está en manos del Senado, hay una gran oposición a esta medida. Peña Nieto, después de una brutal represión el 1 de diciembre, al día siguiente, el 2 de diciembre, apoyado por el PAN y el PRD, da a conocer su pacto por México, que yo le llamo pacto anti-México. Y bueno, en este pacto lo que pretende es crear grandes oportunidades para las corporaciones extranjeras, con una serie de reformas que ya comenzó, por ejemplo, la reforma educativa, que es todas anticonstitucionales. En la reforma educativa lo que pretende es que los padres de familia paguen por el mantenimiento. Hay una fórmula que emplean que le llaman autonomía de gestión, por medio del cual pues las cuotas que ya son tradicionales ahora van a ser mayores y obligatorias, bajo la idea de que los padres tienen que responsabilizarse de la autonomía de las escuelas. Y esto viola la Constitución porque en el artículo 3 muy claramente señala que toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Además, pretenden con estas pruebas que le quieren hacer a los maestros de evaluación, pues despedir a cientos de miles de maestros, quieren desmantelar el movimiento magisterial democrático. Entonces esta reforma educativa es totalmente en contra de los intereses del pueblo y del magisterio. Han aprobado una reforma en telecomunicaciones que en lugar de abrir las puertas para que haya acceso a los medios por parte de las comunidades culturales, universitarias, artísticas y las poblaciones, los campesinos, cooperativas, etcétera, en lugar de eso pues todo va en beneficio de los grandes monopolios. Le permiten a Slim pues intervenir en televisión y a Azcárraga y Salinas en telefonía, es decir, es una ley que les abre las puertas a los monopolios. Lo más grave es que permiten 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones y esto pues es un gran peligro. El día de mañana pues las grandes corporaciones norteamericanas y otros países van a estar en el mercado de las telecomunicaciones en México. ¿Qué les dirías a los que dicen que tu concepto es viejo, anticuado, de un soberanismo, de un nacionalismo ya anacrónico, en un mundo interconectado, global, donde se supone que la modernización nos tiene que llevar a beneficios, ¿no? Y que hay gente que se opone a esa modernización y que lo que tú dices se opone a esa modernización? Bueno, lo central es que el pueblo en una nación pues tenga bienestar. Creo que todo gobierno lo que debe buscar es el bienestar de la población
y un desarrollo centrado en el ser humano. Con todas las riquezas que hay en México, México es un país, ha sido primer lugar en plata, tiene oro, litio, es un país que tiene 36 millones de hectáreas agrícolas disponibles, solamente se explotan 18. Es un país, solamente se irrigan 5, un país con 11,000 kilómetros de litorales, con bosques, selvas, humedales. México es un país que tiene toda la capacidad para generar riqueza y bienestar, aprovechando sus recursos en beneficio de su población. Y sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Unas cuantas corporaciones, la mayoría extranjeras, son las que se están beneficiando con estas riquezas. Por ejemplo, hablando de la minería, tan solo en los gobiernos de Fox y Calderón, las empresas mineras, la mayoría extranjeras, han extraído más plata y oro que lo que se llevaron los invasores españoles durante toda la colonia. Entonces, es muy importante que haya este desarrollo, pero para la población en general y no para unas cuantas grandes corporaciones. Y lo que están haciendo en este pacto, que yo le llamo Anti-México, pues es entregarle a las grandes corporaciones todas las riquezas y las facilidades. Por ejemplo, se hace una reforma financiera, una reforma bancaria, en la que nos anuncian que pues van a haber más créditos para los negocios pequeños y medianos, pero en realidad, si estudiamos las disposiciones que toman, más bien la tirada es hacer mucho más fácil el embargo y quitarle sus bienes a los deudores que no han cumplido, para que las grandes corporaciones financieras pues puedan despojar a miles de pequeños propietarios. Y bueno, lo más grave es que se anuncia una reforma energética en la que pretenden que el negocio del petróleo se abra a compañías extranjeras, cosa que prohíbe la Constitución. En el artículo 27 y 28 claramente explicitan que no puede haber ni contratos ni concesiones a empresas privadas. ¿Por qué? Porque los energéticos son estratégicos. El petróleo es estratégico y debe ser monopolio de la nación. Hay cuestiones que tú no puedes soltar, por ejemplo, las llaves de tu casa, pues no vas a sacar copias y andarlas repartiendo. O sea, hay cuestiones que tú tienes que controlar, o las llaves del coche. El control de los energéticos por parte de la nación es fundamental, por eso la Constitución lo determina así. Sin embargo, Peña ya anunció en el extranjero que pretende modificar la Constitución para darle seguridad a los inversionistas y para compartir la renta petrolera. El pretexto es de que México no tiene dinero, no hay capitales, se necesitan capitales externos. Esto es absolutamente falso. Tan solo en el año pasado se guardaron en las reservas más de 20,000 millones de dólares. Las reservas el año pasado eran de 144,000 millones de dólares, ahora son de 166,000 millones de dólares. O sea, son 22,000 millones de dólares que fueron a guardar a las reservas. Como todos sabemos, ya ahí no las pueden tocar y pues benefician la estabilidad del dólar, pero no benefician a México. Pero dicen que no hay dinero. El año pasado le dieron al Fondo Monetario Internacional, en el mes de abril, 14,400 millones de dólares, y al Banco Interamericano de Desarrollo 4,400 millones de dólares, que para ayudar al rescate de Europa. Luego en junio le dieron otros 10,000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Calderón, con aprobación del Congreso, pero dicen que no hay dinero. Pemex gana cada año 1,250,000,000 y un billón de los mexicanos, que es 1,000,000 de millones de pesos, 1,250,000 pesos, pero dicen que no hay dinero. Nada más de impuestos le quitan como 60,000 millones de dólares al año a Pemex, pero dicen que no hay dinero. Entonces, es absurdo decir que no hay dinero. Evaden, por ejemplo, los empresarios, esto lo dijo Carstens en el 2008 y Calderón. Ese año dijeron que habían evadido los empresarios 800,000 millones de pesos. Y de devolución de impuestos, en el 2010 devolvieron más de 1 billón de pesos a los empresarios, pero dicen que no hay dinero.
Es más, Calderón dedicó $10,000 millones para la construcción de una refinería en Tula en el 2008, y es el tiempo en que ni siquiera han terminado la barda perimetral y no han empezado las obras de la refinería. Oye, Pablo, ¿dónde quedó el nacionalismo mexicano sano? ¿Dónde quedó la izquierda mexicana? ¿Dónde quedó ese México? Bueno, actualmente, desde luego los gobernantes están al servicio del extranjero, exactamente como estuvieron López de Santana o Porfirio Díaz o los virreyes españoles en su momento. Creo que estamos viviendo un neocolonialismo, y el gobierno del PRIAN, este bipartidismo en el que pues se turnan el poder pero siguen la misma línea que les dicta el gran capital, están al servicio del extranjero. El sistema de partidos pues también ha sido diseñado con este fin, y en el momento lo que está surgiendo es otra organización, Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que por ejemplo es la única que se opone al pacto anti-México, es la única que se ha movilizado y está llamando una gran movilización el 8 de septiembre en el Zócalo en contra de la privatización del petróleo. Y bueno, esta organización pues está ya realizando asambleas en cada uno de los 2.500 municipios del país para formar un partido político que busca el rescate de nuestra soberanía. Pero bueno, además de Morena hay cientos de organizaciones sociales, de organizaciones de ONGs, en fin, hay todo un gran movimiento en defensa de la soberanía, que no está institucionalizado, pero sí es muy fuerte, y en cada lugar se expresa según la problemática. Puede ser en contra de una mina, porque actualmente las mineras se están apoderando de amplios territorios, están explotando a cielo abierto para llevarse el oro y la plata, dejan una gran contaminación del agua y del subsuelo. En fin, hay movimientos contra las mineras, hay movimientos contra las presas, hay movimientos, por ejemplo en Oaxaca, hay todo un proyecto para generar la energía eólica en la que se han apoderado de las tierras comunales. El embate que ha sufrido nuestro país y su población por parte del PRI y el PAN y la complicidad de los demás partidos con ellos, pues requiere de hacerle frente, y el que le está haciendo frente pues es Morena, bajo la dirección de López Obrador. Entonces lo que está en juego es la lucha por la soberanía del país y por el bienestar de la población, más que la cuestión de una persona. Por ejemplo, en gasolina estamos importando la mitad de la gasolina, más de $25,000 millones, en lugar de producirla nosotros mismos. México era autosuficiente en la producción de gasolina, pero por indicaciones del Fondo Monetario Internacional se dejaron de desarrollar refinerías en México. En este pacto, como dice López Obrador, ¿no? Es como ser productor de naranjas e importar jugo de naranjas. Sí, es un buen ejemplo, ¿no? Claro. En Petroquímico estamos importando $5,000 millones cuando nosotros podemos producirlo y exportarlo. Entonces, en el pacto, en los compromisos del 54 al 60, pues ya se prepara la privatización del petróleo, no de Pemex lo van a dejar como empresa estatal, pero el negocio del petróleo lo quieren privatizar, y en el compromiso 57 hablan explícitamente de abrir la petroquímica a capitales extranjeros. Por eso Calderón no terminó la refinería en Tula, porque estos gobiernos vendidos quieren que el negocio sea para los extranjeros, no para México. Entonces, paso a paso, este pacto que hizo aprobar Peña el 2 de diciembre, pues lo que hace es fortalecer a las grandes corporaciones, hasta en cuestiones que parecieran muy buenas, como becas a madres solteras o a desempleados, ancianos, etcétera. Todo este dinero lo van a manejar la banca privada, que en México el 90% es extranjera, el 90% de los activos bancarios. Entonces toda esa masa
de dinero lo van a financiar los bancos extranjeros. Entonces este proyecto de Peña es el proyecto de las corporaciones extranjeras, y nosotros necesitamos y estamos desarrollando un proyecto para México donde las riquezas sirvan para el desarrollo de cada uno de los municipios, de los estados, de las regiones, de la nación, y el centro de la actividad del gobierno pues sea promover el desarrollo. Lo que estamos sufriendo desde que caímos en el neoliberalismo y en este control de los organismos financieros internacionales para saquearnos es en el desmantelamiento de la nación y no en la construcción. Y bueno, ya están llegando ya a un límite en el que el pueblo de México pues comienza ya a organizarse para revertir las cosas y hacer valer nuestros derechos, porque están violando todos y cada uno de nuestros derechos, como con la ley que aprobaron saliendo Calderón, la nueva ley laboral, donde pues prácticamente se instaura un esclavismo moderno, porque pues derechos como la jornada de 8 horas, todas las prestaciones, los contratos colectivos, todos los derechos laborales, las pensiones, pues ya no existen. Hoy los jóvenes ya son contratados con empleos temporales, donde los despiden cuando se les da la gana, sin un horario y con sueldos de hambre. El otro día salieron datos muy interesantes de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, donde, por ejemplo, hablan de quiénes son los países que más trabajan, y resulta que el país donde más se trabaja es en México. El mexicano es el trabajador que más trabaja, un promedio de 2.250 horas al año contra 1.776 de los demás países. La OCDE la componen 35 países. Entonces resulta que los que más trabajamos son los mexicanos, pero al mismo tiempo somos los que menos ganamos. Ahora que escucho las campanas, me imagino que son de la iglesia de aquí, ¿no? Estas son campanas de iglesia. ¿Qué papel está jugando la iglesia mexicana? Sí, nada más para terminar, somos los que menos ganamos, o sea, un promedio de $9,800 al año, mientras los demás ganan un promedio de 34,000 y pico, o sea, ganamos menos de la tercera parte que los demás. Entonces, esto pues realmente es una ignominia. Rebate lo que tradicionalmente se dice, ¿no? De que en México hay mucha pobreza, pero es que hay mucha pereza. Hay gente que así lo dice, ajá, que asocia la problemática de la pobreza en México con la pereza, con la flojera. Y acá sí, estos datos rebaten eso, ¿no? Sí, también salió un estudio en el 2011 de la misma OCDE de los 3 pueblos más trabajadores del mundo, y resulta que son los japoneses, los coreanos y los mexicanos. Entonces eso de que el mexicano no trabaja, pues es un invento, ¿no? Sí me decías de... Bueno, no, a propósito, nada más que escuché las campanadas de la iglesia, dije, bueno, me pareció así como para el papel de nuestra jerarquía, pues la iglesia, claro, que ha jugado un papel histórico siempre para un lado o para otro, ¿no? Sí. Bueno, nada más aclaro que esas campanadas eran un llamado a la independencia. Yo creo que el espíritu de Hidalgo fue el que tocó esas campanas. Pero sí, la iglesia, bueno, como siempre, la iglesia está dividida en el alto clero, que a nivel cupular pues siempre está sosteniendo al sistema y ha avalado los fraudes electorales, y tanto en el 2006, 2012, en el 88, y pues ha sido cómplice, ¿no? La alta cúpula eclesiástica, mientras que a nivel de base, sacerdotes ligados al pueblo, pues también hay movimientos y en lo individual sacerdotes muy comprometidos con las luchas. Donde quiera que haya una lucha popular es común ver a un sacerdote involucrado. Entonces creo que pues depende del... ¿Qué tanta conciencia ves en el pueblo mexicano de este diagnóstico, de esto que nos cuentas, de la pregunta ¿cómo está México? ¿Qué tan consciente está el pueblo mexicano de cómo está México? Yo creo que el pueblo mexicano está muy golpeado, muy noqueado, muy aturdido, y más con el papel que están jugando los medios, yo le llamo medios de desinformación. Entonces realmente hay una situación de depresión, de desánimo, digamos en las grandes mayorías, pero hay una minoría consciente, cada vez más consciente, y que crece y se consolida, que tiene claro pues un proyecto alternativo de nación.
y dado que la situación está llegando a un límite, me parece que estos afanes organizativos y esta labor por concientizar a la población de esa minoría pues van a prosperar y van a tener mucho éxito. De momento la situación pues es muy negativa, todo va en retroceso, la violencia, lejos de lo que tratan de aparentar, de que ya cambió, al cambiar el gobierno y al irse Calderón, pues ya la situación de la violencia ha minorado, pues desgraciadamente no es cierto, la situación sigue escalando, ¿no? Entonces sí hay una situación muy difícil para el pueblo de México. Estamos en una época muy oscura y pues hay que hacer mucho trabajo para levantarnos, ¿no? ¿Tienes alguna opinión sobre esta reforma migratoria que se está planteando en el Congreso norteamericano? Pues creo que el proyecto actual es el proyecto del neocolonialismo. O sea, quieren que México sea una colonia donde las riquezas sean para estas corporaciones extranjeras y el trabajo, pues instaurar un neoesclavismo. Y en este esquema, pues todo lo que se ha hecho con los migrantes mexicanos, pues es convertirlos en modernos esclavos, porque con el pretexto de que no tienen papeles se les criminaliza y pierden todo derecho. En esta reforma migratoria, bueno, la militarización de la frontera y toda la vigilancia que están implementando con aviones no tripulados, helicópteros, va a haber, si mal no recuerdo, 40,000 guardias fronterizos, en fin. Todo esto pues me recuerda al muro de Berlín, como atinadamente lo posteaste hace unos días. El asesinato de mexicanos por la Guardia Fronteriza en Estados Unidos y en México. Todo esto me habla a mí de este neoesclavismo. Y esta reforma migratoria, bueno, pues eso de que tarden 10 años en darle los papeles al trabajador, y durante esos 10 años el trabajador va a estar perfectamente controlado, pues me parece un paso más hacia el control, el sometimiento de los trabajadores y no a legalizar su situación. Creo que todo ser humano es legal, todo ser humano tiene derecho a trabajar, y así como han abierto las fronteras para las mercancías, para los capitales, pues también deben de abrirse para los seres humanos, y lo que estamos viendo es al revés, no se están abriendo las fronteras, se están cerrando, y el control contra los migrantes pues se está estrechando. Creo que es un paso regresivo. Como dije al principio, me parece que la situación actual es regresiva en todos los aspectos. ¿Sigues viendo la anexión militar de México hacia los Estados Unidos? Se está implementando ya con Calderón, pues ya entró abiertamente en su Oficina Binacional de Inteligencia a operar aquí en México. Creo que fue muy escandalosa la forma en que se dio, y entonces cuando vino Obama se dio un matiz, ¿no?, en el que aparentemente pues ya el control militar de Estados Unidos en México va a ser más indirecto, pero el fondo es el mismo. México en este momento pues forma parte de los planes militares estratégicos de Estados Unidos, y con el gobierno que tenemos pues le hace el juego a todas las acciones del gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita con este evento ignominioso de impedir el tránsito del avión en el que iba el presidente de Bolivia, Evo Morales, pues casi 100 países han protestado o van a protestar, y dentro de esas voces de protestas pues no se ve a la mexicana, cuando pues fue un acto sin precedentes que viola todas las convenciones y tratados internacionales y la ley internacional. Sin embargo, el gobierno mexicano pues se calla la boca. Entonces sí vemos un gobierno sometido en todos los aspectos a los designios de Washington y también en lo militar.